Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les tenemos una moto muy pedida por ustedes, que es la Suzuki AX100 del año 2018. Loving you, life could be a dream, sweetheart. Yeah. Ding dong, ding dong, ding dong, yeah. Ding dong, ding dong, oh, life ain't a ding dong. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. De acuerdo amigos, esta es una moto muy especial. ¿Por qué? Porque entra dentro de las motos legendarias que ha llevado a Suzuki al éxito que tiene hoy en día. Más o menos empezó a fabricar la A100 por ahí del 58 y esta apareció exactamente por ahí de los años 90, exactamente 89. En ese momento se fabricó así como ustedes lo ven. De hecho, antes, en el modelo anterior, no teníamos este tubo que ustedes ven, solamente era el cuadro sin este refuerzo. Ahora ya tiene este y bueno, a partir de ese momento no ha cambiado en ninguno de sus aspectos y es un motor dos tiempos, pero es uno de los motores más confiables de Suzuki. Y bueno, ¿por qué es especial? Porque es dos tiempos. Este es un 98 centímetros cúbicos, realmente no es 100, pero tiene una potencia de 10 caballos a 7500 revoluciones por minuto y 9.5 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto. Es un motor que es bastante poderoso a pesar de su reducido tamaño. ¿Por qué? Porque es dos tiempos. Para los que no están muy familiarizados con el término de dos tiempos, básicamente hace la compresión y la admisión en el mismo tiempo y para el siguiente ya hace la explosión y la expulsión. Entonces también por eso le va a dar un sonido particular a este motor y gracias a este sistema del motor hace que tenga tanta potencia al ser tan pequeño. Un problema con estos motores es que necesitan lubricación en combinación con la gasolina. Entonces esta moto tiene dos tanques, tiene el de gasolina y el de aceite. Tiene un sistema especial que se llama Autoloop, le va aplicando aceite a la gasolina. Es un sistema automático, es difícil que falle, pero si falla tu motor te destroza, o sea, se queda sin lubricación y en pocas palabras se desviela. Y el costo de mantenimiento es impresionante. ¿Por qué? Porque no tenemos válvulas que abren y cierran el paso, sino que toda la magia está en esto que ustedes ven. No tenemos nada, simplemente es una tapa con la bujía. De hecho es uno de los sistemas más antiguos, pero este motor es muy especial. ¿Por qué? Porque es el único sobreviviente que queda hoy en día. En este caso solamente tenemos arranque de patada, no tenemos marcha eléctrica, pero bueno, eso lo hace muy clásico y como ustedes pueden ver, es una moto que la pueden hacer muy fácil Cafe Racer. Ya solamente habría que ajustar ahí algunos detalles y tenemos una moto muy bonita y que además tiene un motor legendario que de verdad es muy difícil que le falle. La caja es de 4 velocidades, neutral hacia arriba y todas las demás para abajo. Necesitamos que la gasolina se lubrique, básicamente eso lubrica el cilindro. ¿Por qué? Porque la caja es independiente, esta lleva su litro de aceite como todas las demás, pero arriba sí necesitamos aceite independiente. Llega a suceder que se te llega a descomponer el Autoloop y ¿qué tienes que hacer? Bueno, quitar el sistema completo y echarle tú la gasolina al tanque, agitarlo y ya usarla, o sea, ya no tendríamos el sistema. Eso pasa normalmente cuando falla, porque cuando falla a veces es como que difícil conseguir esa pieza. Lo más común es que le quites el sistema de Autoloop y tú le eches ahí el aceite a la gasolina. La proporción de aceite-gasolina ya lo hace automáticamente el Autoloop, pero normalmente existe una proporción, aquí les voy a dejar el dato. Y eso ya varía también dependiendo de ti, porque si le echas más dicen que no sirve nada, pero si le echas menos sí se puede dañar tu motor. Estos motores también los puedes encontrar en las motos de motocross. Hay unos modelos especiales dos tiempos, pero en España y en Colombia me parece que apenas no hace mucho ya no te dejan vender esta motocicleta, porque como sí contaminan más estos motores, tienen más potencia y de hecho sí gastan más gasolina que los cuatro tiempos, pero la potencia que te dan es impresionante. Comparado con el cilindraje es impresionante. Por eso si tú encuentras un motor 250 de dos tiempos, es un monstruo. Si algunos recordarán, las MotoGP de hace algunos años eran 500 centímetros cúbicos y de dos tiempos. Eran motores tan agresivos que era un extraterrestre realmente quien podía controlar esas motocicletas. En este caso tenemos una versión pequeña de un solo cilindro y eso es lo que caracteriza a estos motores, que son muy agresivos, de tal forma que todas estas motos que se han
sean de 2 tiempos. Se dice por ahí, no es real, pero que son el doble de agresivos que un motor 4 tiempos del mismo cilindraje. Sin embargo, en este momento, como tenemos una versión pequeña, pues es una muy buena opción para la calle, pero con muy buen arranque. Las llantas y tamaño de las rines tenemos 2.5 por 18. ¿Por qué usan 18 en este tipo de motos? Básicamente porque es la medida perfecta para que tú las puedas manejar en hoyos, en terracería, en carretera. Pero en esta moto en específico le cambiaron las llantas por unas Metzeler, que es lo que recomiendo si te compras una, porque estas llantas son más seguras en seco tanto como en lluvia. En cuanto a la suspensión, ya es hidráulica, pero todavía tenemos frenos de tambor, que si tú quieres una moto Cafe Racer, pues es perfecta, pero el problema es que no frenan tan bien como los de disco, pero el mantenimiento es súper barato. En cuanto a la llanta trasera, tenemos una llanta 2.75 por 18, un poquito más ancha que la delantera, igual en 18 con freno de tambor y suspensiones hidráulicas que no son regulables en precarga. En cuanto al tablero, tenemos que en la primera posición no prende el faro delantero, pero ya podemos usar la motocicleta. Si queremos que prenda el faro delantero, movemos a la siguiente posición y ya estaría funcionando. También tenemos el neutral, direccionales, luces altas, así como un indicador de cuando nos falta aceite. Eso es muy bueno. El tablero nos marca que llega hasta 140, pero la velocidad real tope es de 85, ya de bajada 100, 110. Y tenemos el odómetro. Es muy pequeño, pero muy concentrado todo. Y lo más importante, que nos avisa si nos quedamos sin aceite. En cuanto a la piña izquierda, tenemos cuartos, luces normales, luces altas, claxon, así como el ahogador. Recuerden que es una moto carburada. Y en cuanto a la piña derecha, solamente tenemos direccionales. En cuanto a la altura del asiento, es de 780 milímetros, es una moto muy bajita y también es una moto muy ligera de 98 kilos ya con tanque lleno. Por cierto, es de 12 litros y con 2 de reserva. Pero recuerden que también tiene su tanque de aceite, ese más o menos es como de 900 mililitros y se recomienda estarlos checando constantemente, más o menos cada 2 tanques. Y la modelo 2018 está en 16,990 pesos. Si tú te quieres comprar una de esas, realmente es muy barata. Pero recuerden, hay motos más baratas en el mercado, pero realmente este es súper barato considerando que es de una marca japonesa, que eso nos garantiza que es de muy buena calidad o prácticamente eterna. Así que pues vamos con el review, amigos. De acuerdo, amigos, vamos a iniciar la prueba de esta Suzuki 2 tiempos. Recuerden que es de patada. Enciende la primera, Ahí está. Qué extraño manejar una 2 tiempos. Suena muy extraño. Me acostumbro un poco. El asiento se siente cómodo, pero sí sientes como que tus piernas rozan un poco con el tanque cuadrado. Siento que no está como tan acoplado al cuerpo. Comentaba el dueño que después de mucho tiempo sí es incómodo. Fíjense que ahorita le doy con más confianza porque esta trae llantas Metzeler, pero la original o las llantas originales no son tan buenas. Wow. Tiene buena potencia, Y la suspensión, aunque ya pasé por varias imperfecciones como esta, siento que está muy bien, También lo que le ayuda mucho es que la moto no pesa nada. A calle cerrada, solo estacionamiento. Algo muy característico de las 2 tiempos es que tienen ese como empujón que te dan. A pesar de que está nueva, siento que el clutch sí es algo duro. O a lo mejor es porque la mía lo tiene muy suave, pero esta lo tiene súper duro. Pero nada que no nos podamos acostumbrar. De verdad que es impresionante que con 100 centímetros cúbicos jale así, señores. Qué agradable, qué agradable motor. Aunque seguramente estoy llenando de humo a todo mundo atrás. Miren cómo jala, señores. Wow. Qué buena potencia, rayos. Algo muy particular de esta moto es que como el motor es 2 tiempos, pues es muy ligero porque también tiene menos componentes que un 4 tiempos. Reducimos marcha. La primera llega a 35, la segunda 55. Y aquí vamos a frenar si no queremos que nos choquen. Yo no recomiendo ir tan duro con ese tipo de frenos porque no son tan precisos,
pero frenan muy bien en seco, aunque en mojado puede que pierden un poco su capacidad de frenado. Pero en sí, en esta se siente muy bien. Las imperfecciones sí se sienten algo gacho. Sí las absorbe bien, pero me gustaría que las absorbiera mejor. También aquí está horrible el pavimento. En bajas como que no tiene tanta fuerza, pero ya en altas es un monstruo, señores. Bueno, aquí en la ciudad siento que no le puedo meter tanto, pero me dice el dueño que normalmente le da 90 y en bajada 100, incluso con 2 personas. Entonces obviamente ya con 2 personas pues lo hace más lento, pero estas motos tienen un arranque impresionante. La gente que no ha manejado las 2 tiempos no se da una idea del poder que tienen las 2 tiempos. Es un motor que cuando pasa de medias revoluciones se vuelve muy agresivo, y eso es algo que hace muy especial estas motocicletas. Aquí en parado no vibra nada la moto. Incluso es un motor que no vibra nada, ¿eh? Me sorprende que a pesar de que sea tecnología antigua, pues no vibra. Los controles son sencillos, pero de buena calidad. Seguramente son de esos controles que duran toda la vida. ¡Wow! Puedes ir como rayo en esta moto, ¿eh? De hecho, se dice que si tú pones una moto de 2 tiempos contra una de 4 tiempos, está en desventaja la de 4 tiempos, porque aunque sean del mismo cilindraje, la potencia es extremadamente diferente, señores. Si yo hiciera un arrancón ahorita contra la CB1, o sea la 110, de verdad que dejaríamos a la CB1 muy atrás por la potencia de este monstruo. Las direccionales están algo raras porque tú tienes que regresar el botón a su posición original, o sea la posición central, porque si nosotros le damos a la derecha y apretamos el botón como todas las demás motos, no se desactiva el botón, tenemos que regresarlo a su posición original. Eso es algo extraño. También aquí me parece que no tenemos las luces prendidas. Ahí está, ahí ya tenemos las luces prendidas. Con razón no veía mucho. Y podemos poner las altas. Vamos a poner las altas. Ah, pues sí, no alumbran tanto como me gustaría. De hecho, el consumo de estos motores es mayor al de los 4 tiempos. Esta más o menos está consumiendo unos 30 kilómetros por litro, con menos cilindrada que la CB1, pero la potencia que te da, de verdad que no importa la gasolina que gaste, puesto que sí es muy bueno el rendimiento. ¿Qué les parece ese sonido, señores? Definitivamente es un sonido muy hipster, señores. De hecho, el sonido en ralenti es muy bueno. A ver si lo pueden escuchar. A ver, dale tantito. No sé si noten la diferencia, señores. Es un sonido muy particular y muy agradable. Es extraño porque como que las primeras 3000 revoluciones no te da potencia, pero las 4000, ¡pum! O sea, hasta te avientas. Es muy genial este motor. Y la caja es suave, ¿eh? Los frenos están, pues como son mecánicos, no son hidráulicos, pues como todos los de tambor, pues sí se sienten algo duros. Aquí sí, dependiendo cuánta fuerza le metas tú al freno, va a responder el freno. Y por eso mismo les digo que no son tan precisos. Mira, vamos a arrancar aquí. Llega a máximas revoluciones, ¡pum! ¡Wow! De verdad que sigo sorprendido de qué tan fácil llega a máxima velocidad esta moto, ¿eh? De hecho, si tú estás buscando una moto que sea ahí bastante hipster, definitivamente esta es la opción. Y bueno, también a ver hasta cuándo la siguen vendiendo en México por lo mismo de los 2 tiempos. Porque a pesar de que sí contaminan más,
Son motores muy especiales, ¿eh? De hecho, esta moto la podríamos meter en unas carreras contra una R15, contra una Pulsar. La modificamos esta y por la ligereza igual hasta les ganamos, ¿eh? Sin dudarlo. Definitivamente es una moto que me compraría más como para andar de hipster, ¿eh? No tanto para la ciudad, porque a pesar de que es una moto barata, o sea, es la más barata de Suzuki. Como les digo, la calidad es impresionante. Les va a durar toda la vida. Pero sí me la compraba más, nada más para modificarla, ¿eh? Bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Nada que ver con las 4 tiempos. Me comentabas que es tu primera moto, ¿no? Es la segunda, pero de agencia es la primera. ¿Y qué tal los mantenimientos? ¿La recomiendas para la calle? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que sí te gusta? Pues los mantenimientos, ahorita nada más le he hecho el primer servicio. Me salió en 100 y cachito, si mal no recuerdo. Muy bien, al otro día me la tuvieron. Ya la mandé a garantía 2 veces. Una porque me falló la caja de velocidades, la caja las botaba. Okay. Y la otra porque las luces le empezaron a fallar. Pero al igual, tanto las 2 idas a agencia como el servicio, al otro día me la regresaron. Okay. Sin ningún problema. Y en la calle pues está súper bien. De repente para arrebasar un coche, súper bien. ¿Qué es lo que no te gusta de...? El asiento siento que cansa un poquito. Después de una media hora siento que ya empieza a cansar. Subidas de repente como que se ahoga, ya no da más. Y sobre todo tú porque andas con pasajero y todo, ¿no? Sí, no, pero con pasajero estando en plano jala bien, como si nada. Solo ya cuando estás en subida sí se empieza a detener. ¿La recomiendas para primera moto o más como para algo más hipster? Está para las dos, ¿no? Como primera moto está muy bien. Me ha servido para empezar a darle. También estaría para irse a hacer algo Café Racer. Yo ahorita por tiempo y dinero no he podido, pero también estaría para un proyectito así. Sí, exacto. Tiene un muy bonito aspecto, muy modificable. Y se ve que se le pueden hacer muchas cosas. Esta es la versión negra, pero también hay en rojo y en azul. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Lo que más me gusta es su diseño. La verdad, me gusta el color. Tiene como destellitos azules. Y la verdad me gusta cómo jala. En primera y en segunda siento que jala muy bien. Siento que podría llegar a ser un poquito más caro el mantenimiento que una de 4 tiempos, ¿no? Por el aceite y eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto te cuesta el aceite? ¿Qué tan fácil es conseguirlo? La gasolina, según el manual, debe de usar premium. Así que más o menos lleno el tanque como con unos 180 pesos. El aceite de 2 tiempos me sale como en 90 pesos. Pero me dura más o menos 2-3 tanques. Ok, ¿tú recomiendas el aceite de 2 tiempos que venden en la gasolinera o necesitas uno especial? Pues yo uso el que me venden en la agencia, que es el Yamalub. También está ese o el Motul, pero ya el Motul sale muy caro. Ok, de hecho por ahí decían que hay unos aceites que, bueno, creo que ya no se venden, pero que incluso olían como a cerezas ahí, porque es un olor muy particular esto de las motos 2 tiempos. Ustedes saben de la marca que huele a cerezas, déjenlo ahí en los comentarios. Y también dejen en los comentarios qué tal, ¿se la compraban o no se la compraban? Muchas gracias, brother, por prestarnos tu motocicleta. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Yeah.